Ahora, todos vamos a tener Alzheimer si vivimos lo suficiente, y lo suficiente para unos será 200 años y para otros serán 40, pero esto es por fenómenos biológicos establecidos genéticamente a través de por lo menos 4 genes perfectamente ya establecidos, con moléculas productos de estos genes muy bien previstas en su funcionamiento. La idea básica aquí es, si podemos establecer una correlación entre la presencia de estos genes o los alelos de estos genes, o sea, las variantes de estos genes en cada persona, que le dan mayor o menor riesgo de sufrir la enfermedad. No de sufrirla en forma absoluta, o sea, de riesgo nada más. Por ejemplo, hay un gene que está determinando la presencia de una lipoproteína, la lipoproteína E4. Y tiene 4 variantes, 1, 2, 3 y 4. Si uno hereda de ambos padres 2 4, pues tiene una altísima probabilidad de tener Alzheimer incluso antes de los 50 años, alrededor de los 40 años. Eso es familiar, y ese gene ya lo miden algunos genetistas y en algunos laboratorios, pero no es determinante absoluto, es decir, deben haber otros factores. Y al haber las combinaciones de 3-4 o 2-4 o 1-1, le van dando a las personas protección para tener su Alzheimer más tardíamente. De tal manera que si una persona tiene pérdida de memoria, de la memoria reciente, a la edad que sea, y podemos establecer que tiene ese factor de riesgo, pues entonces nuestro diagnóstico va a ser de una alta probabilidad de que sea un Alzheimer. En cambio, si no lo tiene, tendríamos que esperar a que se manifestaran otras alteraciones. Y como el cuadro clínico del Alzheimer es una demencia, la demencia se ha definido no solo como la pérdida de la memoria, sino además de otras funciones cognitivas, desorientación o alteraciones en el lenguaje o en el juicio o en el cálculo. Y entonces, al ir sumándose datos, pues nos vamos acercando cada vez más al diagnóstico de demencia, y de ahí al diagnóstico diferencial de Alzheimer o la demencia vascular o las demencias por priones u otras demencias, ¿no? En la preocupación del paciente o del público en general, sobre todo cuando se tienen, como sucede frecuentemente en la actualidad, padres que han superado el término medio de edad, la edad promedio que teníamos cuando fuimos niños o cuando fuimos jóvenes. Y el día de hoy encontramos a muchísimas parejas, muchas familias que tienen abuelos o bisabuelos cerca de los 85 o 90 años, y tienen la preocupación constante porque empiezan a percatarse que sus viejos les causan una incomodidad que va desde la irritabilidad que les puede producir el que repitan con frecuencia las cosas, el desconcierto que les hace ver de un padre a una madre que fueron brillantes conversadores, convertidos ahora en personas con trastornos severos del lenguaje, con olvidos importantes. Las alteraciones del ciclo del sueño van haciendo que el ambiente familiar se torne tenso, y paradójicamente en contra de quien está sufriendo algo que no buscó. Y a estos ancianos, a estos viejos, se les empieza a marginar, se les empieza a agredir, se les empieza a lastimar, se les empieza a aislar. Y en muy pocas ocasiones se cuenta con la posibilidad de que la familia o quienes pueden decidir en la familia tomen conciencia de que esto es algo que puede y debe ser tratado médicamente en la medida de las posibilidades, que hasta el día de hoy todavía son mínimas desde el punto de vista médico, y recibir una orientación, sugerencias de manejo, de comportamiento, y vamos a decirlo con este nombre, y de tolerancia para quien padece esto. ¿Qué tan frecuente en la práctica clínica, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología, donde usted es el jefe del curso universitario de neuropsiquiatría, qué tan frecuente es que el día de hoy
la familia, por usar un término peyorativo, sí atienda con responsabilidad y con afecto a sus viejos cuando empiezan a presentar cuadros demenciales, o qué tan frecuente está empezando también a ser el que haya una especie de negligencia o de abandono deliberado de quienes sufren esta enfermedad. Bueno, tradicionalmente la estructura familiar mexicana era una estructura enormemente amortiguadora de todos estos problemas y enormemente protectora, esto hay que saberlo. A lo mejor cuando nosotros éramos jóvenes o niños se hablaba de la chochez del abuelito o de la bisabuelita, pero no de una demencia, y nunca se pensaba jamás ni en asilarlo ni en relegarlo. Es decir, esta es una realidad. La estructura, sobre todo citadina, va cambiando, y esto establece básicamente que las personas empiezan a salir todos de casa para la escuela, el trabajo, y empiezan a dejar al viejo solo, y ya no tiene una función. El viejo en la estructura tribal de la familia mexicana, pues tenía la función de pasar mucha información que él tiene en su memoria más remota, como lo hicieron probablemente en otras épocas. Vamos a ir a un corte, doctor, disculpe, porque yo creo que estamos entrando en una parte muy interesante, muy doméstica, y que el público va a captar perfectamente bien. Para todos nuestros amigos del interior de la República. Bueno, estaba yo en que la familia amortigua, la familia tribal amortigua, pero esto ha ido reduciéndose, el tamaño de las familias en las ciudades en México ha ido reduciéndose. Y ahora viven en espacios también mucho más pequeños. Y entonces, y en ciudades muy complicadas, lo que hace que el viejo no pueda salir como antes lo hacía al campo o a caminar, y entonces corren alto riesgo. Lo mismo dejar el gas abierto que dejar la puerta, o salir a deambular y perderse. Y por ejemplo en los Estados Unidos no es raro que haya personas que visten a su anciano, lo ponen en una silla de ruedas, le quitan todas las etiquetas y todas las identificaciones y lo dejan en un centro comercial y lo abandonan. Y eso no es raro, o sea, esto es un porcentaje muy alto. Y no es raro ahora en México que en algunos hospitales tengan algún paciente con demencia que ha sido abandonado. Yo creo que el aspecto moderno de la estructura familiar no está pudiendo manejar esta condición. Pero tampoco se tiene, como en otros países, el nivel de albergues de buena calidad y de buena atención para las personas con este tipo de padecimientos, o incluso para el viejo normal que ya no puede o ya no tiene cabida en la familia nuclear de 2 niños y papá y mamá, y que salen todos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Esto ya va a constituir ya un problema serio y cada vez mayor, porque nuestra pirámide poblacional que teníamos con una base de jóvenes muy altos ya se hizo un rectángulo poblacional, y cada vez va a ir aumentando el número de viejos. Es decir, a partir de la generación nacida entre los años 40 y 50, en este momento están llegando alrededor de los 50 o 60 años, y en 5 años son declarados oficialmente viejos, senectos, que eso es otra arbitrariedad. Es decir, esta arbitrariedad la estableció von Bismarck, simplemente porque le daba ventajas de poder cancelar el trabajo de las personas de 65 años y poderle dar trabajo a los jóvenes, pero no porque verdaderamente fueran viejos o inservibles. Es decir, en una época en donde él y todos los demás funcionarios prusianos y austriacos tenían más de 80 años en el poder, ¿verdad? Entonces, esto después lo tomó Roosevelt también en Estados Unidos por fines económicos, el establecer que la senectud empieza a los 65 años. ¿Por qué a los 65 y no a los 66 o a los 70? El porcentaje de demencia a los 65 años es alrededor del 4 o el 5% de la población. El porcentaje se va duplicando cada 5 años, pero a los 85 años es alrededor entre el 15 y el 20% cuando mucho, o sea,
no es más. Después de esta edad, entonces, sí, 1 de cada 3 sujetos están con una alta probabilidad de una demencia, cualquiera de estas. Por lo tanto, los que tomaron las decisiones en la Segunda Guerra Mundial, todos eran senectos y probablemente demenciados. Sí. Entonces, creo que sí, no estamos preparándonos para este cambio y no estamos haciendo las estructuras que puedan mantener al viejo con envejecimiento exitoso, cerebral exitoso, y al viejo con un envejecimiento patológico dentro de ámbitos adecuados, con productividad adecuada y con manejo y tratamiento adecuado. Todos estamos esperando la gran medicación del Alzheimer, ¿no es así? Así es. Esto que acaba usted de señalar como un concepto inédito en este programa y para muchos seguramente, el envejecimiento cerebral exitoso, que puede ser una expectativa confiable para muchos si sabemos qué debemos hacer para lograrlo, independientemente de la carga genética, de los factores predisponentes o coadyuvantes para que se presente un proceso demencial. ¿Qué sugiere el doctor Enrique Otero? ¿Qué nos podría sugerir como medidas, digámoslo así, preventivas, para tener un envejecimiento cerebral exitoso? Y mire que se lo pregunto con ansia. Sí, porque... Mire, yo creo que usted tuvo la misma experiencia que yo en la escuela de medicina, que muchos de nuestros profesores llegaban a viejos muy activos. Así es. Esa es una realidad. Efectivamente. Y Viejos, activos cerebralmente y con una brillantez que realmente era de sorprenderse comparados con la población general. Pero cuando se analizan a las personas que se están jubilando, entre 1 y 5 años después de su jubilación tienen una demencia. Lo que quiere decir que no debemos retirarnos y que probablemente hay que morir con las botas puestas. Porque en el momento que deja la persona de aprender, de inquietarse, de estar teniendo un intercambio de información en forma constante, de estar teniendo un reto, en ese momento órgano que no se usa, órgano que se atrofia, y esta es la realidad fisiológica en todos los órganos. El otro punto es mantener la salud general lo más cercano a lo ideal, porque el cerebro sufre lo mismo que el resto del cuerpo, y si una persona tiene una diabetes y esta diabetes no es controlada adecuadamente, pues sus vasos del cerebro se están afectando igual que los del riñón. O exactamente le está sucediendo con los procesos que tienen que ver con su corazón o con la presión arterial. Todo esto tiene repercusiones directas en el sistema nervioso y por lo tanto el mantenerse lo más saludable posible dentro de lo que ofrece ahora la medicina y mantenerse activo son, diría yo, la regla máxima. La otra no la puede uno cumplir tan fácilmente. Tener 4 abuelos y 2 padres longevos, eso ya es más difícil. Bueno, sí, aunque algunos tenemos cuando menos la mitad del privilegio todavía, hay por ahí algunos que circulan y circulan bastante bien. ¿Qué tanto, doctor Otero, son también coadyuvantes, predisponentes o complicaciones que no contemplaba la medicina hace algunos años? Estos terribles factores que tanto alteran algunos aspectos de la salud y de la funcionalidad como son los de la contaminación ambiental. Habemos algunos que por razones diversas tenemos una gran susceptibilidad a la contaminación y otros, y a mí me sorprende, ayer hablábamos con taxistas, que pueden resistir todo tipo de contaminantes, además fumar, darse la oportunidad de beber y pues no entrenar a su cerebro excepto leyendo el Esto y sobre todo el lunes, y que lo pueden resistir de manera extraordinaria. ¿Qué tanto los factores que disminuyen la oxigenación en términos generales y la oxigenación cerebral en particular están afectando también esta calidad del mantenimiento que podían tener un cerebro como los que apreciamos, y lo decía usted, en nuestros maestros de hace 30 años?
Sí, mire, los únicos datos que tenemos así fehacientes son, como usted sabe, el Alzheimer está caracterizado a nivel microscópico por la presencia